que el pueblo honraba la palabra de Dios, con temor ofrecía sus sacrificios y celebraba sus fiestas y se sujetaba a su rey. Y por esa razón el pueblo seguía a Dios. Es lo importante del papel del rey. En términos generales, la adoración a Dios era correcta en ese momento. Pero lastimosamente sucede algo. Luego de que muere David, se levanta Salomón. Y Salomón, aunque comienza bien, termina muy mal. Salomón comienza con mucha humildad su reinado, pidiendo sabiduría. Pero a pesar de ser un hombre más sabio, olvidó la ley de Dios. Y ahí ya no hay sabiduría que aguante. Porque el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Dios. E hizo cada cosa que la ley de Dios le prohibía expresamente a un rey de Israel. Miren, porque es que pareciera que Salomón hubiese tenido un listado de lo que no debía hacer y lo hizo de aposta. Porque sistemáticamente lo que la Biblia decía no, él lo hizo. Deuteronomio 17, estoy nombrando mucho Deuteronomio 17 porque son las reglas que debía tener el rey. Hablando del rey, él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volveráis por el camino a Egipto, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro montará para sí en abundancia. Y cuando se siente en el trono sobre su reino, entonces escribirá para sí mismo un libro y la copia, lo mismo que yo les decía, y la tendrá consigo, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte el mandamiento a diestra y a siniestra. Pero miren lo que dice Primera de Reyes 11, del 1 al 11. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón. O sea, ¿a quién fue la primera esposa que tuvo? La hija de Faraón. Le está diciendo: no vuelva a Egipto, para que mis hijos no vuelvan por ese camino. Quiero que olviden el camino de regreso a Egipto, sáquenlo de su cabeza. ¿Y eso qué significa al día de hoy? Significa que nosotros no podemos ser como la esposa de Lot, que nos está sacando el Señor del juicio y nosotros mirando para atrás. Nosotros no debemos anhelar de lo que el Señor nos salvó. Y este man se devuelve, este hombre se devuelve a Egipto y toma allá, se volvió el faraón, se volvió suegro suyo. Además tuvo muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las eteas, gente de las cuales Jehová ha dicho a los hijos de Israel: no te llegarás a ellas, ni llegarás a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón a sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? 1000. Porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Micol, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto para Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que estaba enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Hago aclaración aquí: a Moloc le quemaban niños. Así hizo para todas las mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. El Señor aclara en la Escritura: me le aparezco a este man 2 veces, y sigue otros dioses extraños. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que Jehová le mandó. Y dijo a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Como consecuencia de esto, la nación de Israel sería dividida. Y aunque no fue en tiempos de Salomón que se suscitó la división físicamente hablando, ya la nación estaba dividida en tiempos de Salomón, porque Salomón, producto de haberse apartado de Dios, fue injusto con el pueblo. Y esta situación hizo que hubiese una tensa situación civil cuando Roboam toma el trono. O sea, Salomón no solamente adoró a otros dioses, sino que se volvió implacable con el pueblo. Y es lo que sucede cuando una persona no tiene a Dios. Una persona con poder, sin Dios, no cree en nadie y pasa por encima de todo el mundo. El reinado de Roboam fue efímero. Fue un hombre que no fue criado a la luz de las Escrituras. Vivió en una época de paz y de comodidad que le hicieron ser un consentido que no tenía empatía con las necesidades del pueblo.
Él no comprendió que representaba a Dios, y mucho menos que había sido puesto para enseñar, ministrar y proteger al pueblo a través de su administración monárquica. Él creyó que el trono era su derecho y no una gran responsabilidad. Veía al pueblo como lacayos y no como hermanos en la fe. Por eso es que hay gente que dice: es que te igualas a mí. Porque él veía al pueblo de Dios como lacayos, no como hermanos en Cristo. Al no seguir el consejo de quienes tenían experiencia, deshonró la memoria de su abuelo, quien supo discernir siempre un buen consejo de uno malo. Sus decisiones inmaduras terminaron en la fractura de la nación que ya agonizaba en su unidad. Israel se va tras un hombre llamado Jeroboam, quien sería su rey. Se cumplió la promesa de Dios que le había dicho a Salomón. De esta división surgiría el reino del norte llamado Israel, compuesto por 10 tribus, y el reino del sur denominada Judá, de la cual estaba Judá y Benjamín. Luego de un intento de Roboam por desatar una guerra civil que Dios mismo le impide y le dice: no pelees contra tus hermanos, le aclara claramente: esto que ha pasado de la división de Israel es mi propósito. Y lo que estaba a punto de ocurrir nos deja una gran enseñanza de que tan en serio Dios se toma su forma de hacer las cosas, pues nunca ha sido a nuestra manera sino la suya. Cuando el Señor divide el reino, y se los adelanto, cuando divide el reino, quedan 2 tribus para la casa de David y quedan 10 tribus para Jeroboam. Jeroboam fue llamado por Dios y ya a continuación vamos a hablar de él. Pero esas 10 tribus que se separan, hay un triste final con ellas, y es el triste final que quiero que entendamos como iglesia, que nosotros no podemos seguir. El reino del norte fue constituido por 10 tribus. Ninguno de estos reyes siguió a Dios. Hubo 9 dinastías, o sea que de Jeroboam no salieron todos los reyes. Acuérdense que la monarquía, ¿cómo se hereda? Es por sangre. O sea, el hijo del hijo del hijo. Pero hubo dentro de esos reinados, hubo tantas intrigas, traiciones y maldad, que entre ellos mismos se mataban, entre hermanos. El siervo mataba a su señor, el hermano mataba a su hermano. Es una cosa terrible. Por eso hubo 9 dinastías, 9 familias, de las cuales vinieron diferentes reyes. Porque esa gente tenía sed de poder y nunca sirvió a Dios. Mientras que en el reino del sur solo hubo una familia, solo una dinastía, y fue la de David. ¿Quién es Jeroboam? Jeroboam es llamado por Dios. Este rey toma gran preponderancia en el reino del norte, de entre los demás reyes de Israel, porque sus actos desviarían permanentemente de la presencia de Dios a esta sección de Israel. Las decisiones que este hombre, llamado por Dios, tomaría, harían desaparecer permanentemente a las 10 tribus de Israel. Y así como David se vuelve un ejemplo de cómo debe comportarse un rey, Jeroboam se convertiría en la medida de lo que nunca debe hacer un rey al gobernar al pueblo de Dios. De aquí en adelante la Escritura, al referirse a un rey perfecto, a un rey perverso, como Jeroboam, diría: siguió los caminos de Jeroboam. Imagínense, la Biblia dice: cuando un rey era bueno, decía: siguió los caminos de David su padre. Pero cuando un rey era malo y perverso, decía: siguió los caminos de Jeroboam. Imagínense el termómetro que se convirtió este hombre. Y vamos a ver por qué se volvió tan malo. Luego de haber sido llamado por Dios, luego que Dios le dice, porque un profeta viene y le dice: Dios te levanta como rey, no te olvides de él, te confía 10 tribus. Miren lo que pasa. Luego de que él se pone como rey, después de que él es rey por propósito de Dios, dice: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiese a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su rey Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y volverán al rey de Judá. Lo que pasa es que, aunque son divididos, y él vive en Israel y queda Judá solo con 2 tribus, todas las 10 tribus estaban en la obligación de volver anualmente a Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén estaba el templo. Entonces tenían que volver. Y a este man se le metió el miedo. Dijo: listo, Dios me puso acá, pero es que esa gente va a volver. Allá los convencen y le van a terminar matándome y van a volver otra vez con Roboam. Y se le ocurre una de las ideas más perversas que hay: ya sé que la gente no vaya más a Jerusalén, yo mismo les voy a hacer un culto acá.
Y puso, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. ¿Se les parece algo los 2 becerros? Hizo el mismo becerro de Aarón. Ahora no hizo uno, sino hizo 2. Eso se los explicaba yo a la clase del jueves. El becerro fue una manera, a los ojos del pueblo, buena de representar a Dios, porque es que ese becerro no era un Dios raro, era Jehová supuestamente. Y ellos lo representaron como un becerro porque ellos habían conocido el carácter fuerte con el que Dios los había sacado. ¿De dónde? De Egipto. Él había visto el poder, lo tremendo, poderoso que era el Señor, entonces quisieron representarlo con un becerro. Pero ese becerro no representaba su santidad, su sabiduría, su omnisciencia, su omnipresencia. O sea, por eso las imágenes son tan abominables, porque ninguna imagen va a poder representar en plenitud los atributos de Dios. Y este descarado no hace uno, hace 2. Esto fue causa de pecado. Puso uno en Betel y otro en Dan, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casa sobre los lugares altos, y él mismo ordenó sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. ¿Por qué hizo esto? Porque los sacerdotes de Leví que vivían en medio de las otras tribus, de las 10 que se habían ido con él, esos levitas, ¿qué pasó? Volvieron a Jerusalén. Todos los levitas que vivían en las otras 10 tribus, en Dan, Aser, Rubén, todas estas tribus, ellos salen de allí y vuelven al templo. Ellos no se fueron con Jeroboam. Entonces él mismo ordena sacerdotes. Entonces instituyó Jeroboam también fiestas solemnes en el mes octavo y a los 15 días del mes, conforme a las fiestas solemnes que se celebraban en Judá. Hizo fiestas que compitieran en las fechas que se celebraban en el templo en Israel. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que había fabricado. Sacrificó pues él sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, en el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Jeroboam, al saber que había un lugar de culto a Dios y ofrecer sacrificios al Señor, por temor que el pueblo se desencantara y se quedara en Jerusalén, creó un culto extraño y nuevo. ¿Y ya saben a nombre de quién era ese culto? A nombre de Jehová. Pero era un culto extraño, uno que inventó de su corazón y que impidió que el pueblo fuera a Jerusalén a ofrecer culto verdadero. Estas perversas prácticas del reino del norte fueron las que lo destruyeron y lo hicieron desaparecer. ¿Cuál fue el juicio de Jeroboam y de todo Israel? El juicio contra Jeroboam es altamente severo. Los pecados de este rey son tan graves que contaminaron a muchos. El juicio de Dios alcanzó a muchos. No solo lo alcanzó a él, no solo alcanzó a su casa, sino que el juicio incluye a todo el reino del norte. Yo la única manera que puedo hacer de explicarles esto es leyéndoles el texto. Ve y di a Jeroboam. Ahora, ¿esto cuándo pasa? A Jeroboam se le enferma un hijo. Y en ese momento le dice a su esposa: esposita, disfrácese y vaya donde el profeta que está en Jerusalén y pregúntele qué va a pasar de nuestro hijo. Y la vieja se disfraza y se va para allá. Cuando va del profeta, el profeta ya Dios le ha hablado y le dice: mujer de Jeroboam. Ahora, el profeta está ciego y ya Dios le ha hablado. Y el profeta le dice, al escuchar los pasos de ella, le dice, estando ciego, le dice: mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? O sea, ¿entienden la humillación? Es que este hombre trató de burlar a Dios. Y miren lo que le dice el profeta a la mujer de Jeroboam. Primera de Reyes 14, del 7 al 16. Ve y di a Jeroboam: así dice Jehová Dios de Israel, por cuanto yo te levanté en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y me echaste tras tus espaldas. O sea, lo olvidó completamente a Dios. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre tu casa, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre de Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que se ha acabado. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo.
porque Jehová lo ha dicho, porque Jehová lo ha dicho. Y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Eso se lo está diciendo a la esposa de Jeroboam. Y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Y todo Israel lo endechará y lo enterrará. Miren lo que dice, y lo enterrará. Porque de los de Jeroboam, solo él será sepultado. Porque entonces hallaron algunas cosas buenas delante de Jehová en él, en la casa de Jeroboam. O sea que de los de Jeroboam nadie va a ser enterrado, solo ese hijo que va a morir. Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel al modo de una caña que se agita en las aguas, y él arrancará de Israel esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Y al entregar a Israel de todos sus pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. A pesar de haber sido llamado por Dios, a pesar de habérsele confiado la mayor parte de la nación, a pesar de haber tenido la promesa de respaldo y cuidado de parte de Dios, él se apartó de Dios. Y el juicio recayó sobre su pueblo, pues la nación entera se fue tras el culto extraño que él se inventó, y nunca volvieron su mirada a las Escrituras. Solo pocas personas de millones, un remanente escogido por gracia, perseverarían en la fe, a pesar de la muerte. 7,000 en la época de Elías no doblaron la rodilla ante los dioses extraños que siguió Israel, pero finalmente serían desposeídos, humillados, expatriados y dispersas todas las 10 tribus. Y sobre Israel no hubo promesa de traerlos de las naciones de la tierra. ¿Se acuerdan que cuando Babilonia viene y se lleva a Judá, hay una promesa donde dice, y los traeré de la tierra? Los traeré nuevamente de los confines de la tierra. Esa promesa no está sobre Israel. Ellos iban a terminar expatriados. No así con Judá, que a pesar de vivir en exilio 70 años, de haber pasado por Babilonia, medos y persas, no olvidaron a Dios y sus promesas. Muchos de ellos oraban mirando hacia Jerusalén y guardaban la ley ceremonial como la moral, aún con peligro de su propia muerte. Al volver fueron nuevamente educados en la ley de Dios por Esdras y se aferraron a la promesa de una redención futura. Mientras que Israel, luego de conocer el culto extraño que Jeroboam les invitó a seguir, nunca volvieron la vista a las Escrituras. Ahora uno dirá, ahí acabó la cosa. Pues mis hermanos, ahí no acabó la cosa. Porque hablé en términos generales, sencillamente era que la nación del norte, el reino del norte, no volvió del exilio. Los que vuelven son el reino del sur, Judá. Ahora, Judá era compuesta por Benjamín, por Judá, efectivamente, y también era compuesta por algunos que salieron de todas esas tribus que se fueron y que ellos no vendieron sus principios. Escúchenme bien esto. Cuando hubo personas que vieron ese culto extraño a Dios levantado por Jeroboam, estas personas escandalizadas se volvieron y se hicieron parte de la tribu de Judá, salieron de Rubén, salieron de Gad, o sea, pero fueron muy pocas, fueron muy poquitas, fueron graneaditas. Y esto no sucede cuando se los llevan en exilio, ¿no? Que acuérdense que en exilio se los lleva a Siria, a Israel, y Babilonia a Judá. No, esto sucedió precisamente en el tiempo de Jeroboam. Ellos fueron ese remanente escogido por gracia, que viendo las abominaciones que estaba haciendo Jeroboam, ellos no lo siguieron en su locura. Ellos sí iban una vez al año a Jerusalén. Ellos sí rendían un culto que agradara a Dios y nunca vendieron sus principios. Por eso la palabra de Dios dice, cuando el tiempo del rey Acab, dice que Elías se levanta y piensa que él es el único que queda de los siervos de Jehová fieles, y el Señor le dice, no, yo me he reservado 7,000 que no han doblado rodillas. Entonces, siempre ha habido personas que han sido fieles a la Escritura, pero fueron la minoría. En este caso, la mayoría, el grueso de las tribus, de esas 10 tribus, perseveraron en ese culto extraño y pecaron gravemente contra Dios. Y terminábamos este recorrido reflexionando en algo, en el hecho de que en Jerusalén, en Judá, ellos iban a volver,
Luego de 70 años en cautiverio se iban a volver. Pero, escúchenme bien, pero no van a volver los que se van a Siria. Ellos se van a contaminar con los asirios, se van a contaminar con los asirios y no van a volver. Entonces, miren, quiero que miren este cuadro. Reino del Norte es Israel, del que les hablaba que hay como 9, 10 generaciones, dinastías, o sea, diferentes familias, diferentes personas que fueron reyes. Ahí vamos a encontrar reyes que duraron siendo reyes solo 7 días, imagínense. Como también vamos a encontrar reyes que reinaron por 10 años, por 40 años, como Jeroboam II, pero, o 22 años, pero eran competencias, era una rivalidad de poder y toda esta gente no sirvió a Dios. De todos esos reyes que ven al lado izquierdo de su pantalla, ninguno de esos reyes sirvió a Dios. En el caso del Reino del Sur, solamente hubo una dinastía y fue que todos estos reyes que ven acá ustedes, desde Roboán hasta Sedequías, que es el último, todos esos reyes pertenecieron a la familia de David, es decir, fueron descendientes de David. Pero no todos, escúchenme bien, hicieron lo bueno, como nos hemos dado cuenta con Salomón, con Roboán. Y vamos a darnos cuenta que si acaso Asa siguió por un tiempo los pasos de Dios, Josafat fue uno de los que fue más fieles a Dios. Vamos a ver que Joás fue fiel a Dios. Vamos a ver que Ezequías fue fiel a Dios hasta cierto momento. Josías fue fiel a Dios. Pero el resto de esos reyes no sirvieron a Dios, fueron también paganos. Y mis hermanos, nosotros no podemos perder de vista. Cuando hablábamos de Salomón, hablábamos de que Salomón le hizo altares a Moloc y quemó sacrificios y ofreció ofrendas a ese Dios, dice el texto, porque era el Dios de una de sus mujeres. Y no podemos olvidar que a Moloc se le ofrecían niños. Esto es terrible, mis hermanos. Esto es terrible. O sea, miren al punto en el que cayeron los reyes de Israel, que se empezaron a comportar como reyes paganos, como reyes cananeos. O sea, se nos tiene que salir de la cabeza que Dios estaba en la obligación de alcahuetearle esto a los reyes de Israel, porque había escogido, en este caso, a los reyes de Judá, se les tenía que aguantar esto porque es que Dios había escogido a David. No, para nada. El alma que pecar, esa alma morirá. Y en el momento en que vienen y destruyen tanto el reino del norte como el reino del sur, Asiria y Babilonia, se desaparecen las 10 tribus del norte, se contaminan con los asirios y de allí nacen los samaritanos. Por eso es que los judíos no ven con buenos ojos a los samaritanos en el primer siglo, en el tiempo de Jesús, porque eran personas que se han contaminado con los asirios, no eran realmente judíos pura sangre, podríamos decir. Pero por otro lado, los judíos, el reino del sur, sí vuelven 70 años después. Y yo quiero terminar este tiempo de reflexión al respecto de los reyes con esto, mis hermanos. Porque es interesante que nosotros podamos meditar en los últimos 5 reyes de Judá. Y esos últimos 5 reyes están encabezados por Josías. Josías fue el último rey de Judá que fue fiel a Dios. Si ustedes tienen la oportunidad de leer todo lo que hizo Josías en esos 31 años que fue rey, es maravilloso. Él es el que encuentra precisamente el libro perdido en el templo mientras lo estaba reconstruyendo y lo estaba reparando. Él se arrepiente delante del Señor, él vuelve a oficiar la Pascua. Él, por más que se esfuerza, quiere ser un rey conforme a lo que dice la palabra. Es un rey que agradó a Dios como lo hizo David su padre, así lo presenta la Escritura. Pero se levanta de Josías un hijo suyo llamado Joacás. Y Joacás es perverso. Y miren esto, a veces nosotros tenemos la idea de que cuando llegó Babilonia llegó y en una noche se tomó Jerusalén. No, así no fue. Babilonia llegó y pasaron muchos años, más de una década, antes de que Babilonia accediera a destruir Jerusalén como la destruyó. Primero él quería venir, someter a Jerusalén, someter a Judá, someter a su rey, y a partir de eso, controlar a Judá como una provincia más de Babilonia. Pero ellos se pusieron difíciles.
Cuando Joacás comienza a reinar, es un rey perverso, hijo de Josías, pero fue perverso. Y solo duró 3 meses. Y llegó el rey de Egipto en este caso. Y escúchenme bien, viene y destruye a Joacás. Y en lugar de Joacás, ese es el rey de Egipto. No estoy hablando todavía de Babilonia. El rey de Egipto viene, destrona a Joacás y pone a Joacim. Joacim es hermano de Joacás, hijo de Josías. Y Joacim reina 11 años en Jerusalén. Muere Joacim. Y cuando muere Joacim, es que reina Joaquín. Y cuando reina Joaquín, llega a Babilonia. Y cuando llega a Babilonia, escúchenme bien, Joaquín, haciendo caso a lo que están diciendo los reyes, los profetas de esa época, entréguense a Babilonia, no se pongan tan difíciles. Lo que hace Joaquín es entregarse al rey de Babilonia, a Nabucodonosor. Se entrega a él, se entregan las esposas que él tenía, él practicaba la poligamia, entrega a sus hijos, entrega a sus hombres de guerra. Ya a ellos no les hacen nada, se los llevan arrestados a Babilonia. Son los primeros deportados de Babilonia. Joaquín, la casa del rey y todo su séquito son los primeros deportados. Todavía Nabucodonosor no ha venido implacable contra Jerusalén. Ahora, como se ha llevado a Joaquín a Babilonia y están ellos allá cautivos, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, pone a Sedequías como rey. Y Sedequías va a ser rey durante 11 años. Sedequías es el último rey del reino del sur. Es el último rey de Jerusalén. Es el último rey de la dinastía del rey David, el último. Y de esos 11 años, 7 años él fue fiel al rey de Babilonia. Pero en el año noveno, octavo, se opone al rey de Babilonia, se rebela e intenta volver a ser autónomo. Y es allí donde viene Nabucodonosor e implacablemente viene contra Jerusalén, destruye el templo, acaba con todo. Y ahí sí, mejor dicho, ya no tuvo más paciencia y terrible. Tan terrible fue que delante de Sedequías le mataron a todos y cada uno de sus familiares, delante de sus ojos. Y fue lo último que vio, porque luego le sacaron los ojos y se lo llevaron preso a Babilonia, donde murió en cautividad. Pero aquí yo quiero cerrar, porque ustedes se están dando cuenta que esto fue una catástrofe. O sea, miren, todo el incumplimiento de este papel del rey. Fueron muy pocos los reyes que fueron correctos, que fueron buenos, que cumplieron la ley de Dios, que cumplieron con su propósito de defender al pueblo de Dios y representar a Dios. Pero Dios es tan lindo, mis hermanos, que si ustedes van a Segunda de Reyes, capítulo 25, ustedes van a darse cuenta cómo termina la historia de los reyes de Jerusalén. Volvamos a Joaquín. Joaquín solo reinó 3 meses y llegó el rey de Babilonia y se lo llevaron cautivo a Babilonia. En Babilonia el hombre duró 37 años en la cárcel. Pero Jeremías, el profeta Jeremías había dicho algo. Jeremías le había dicho a todos los que podían escucharlo, Jeremías dijo, sujétense, y esto lo escuchó Sedequías. Esto lo escuchó Sedequías. Jeremías les dijo, sujétense al rey de Babilonia, porque el rey de Babilonia trae un juicio de parte de Dios. Si ustedes se sujetan al rey de Babilonia, el Señor va a tener misericordia de ustedes y va a guardar sus vidas. Pero si ustedes se oponen al hombre que Dios levantó como arma de juicio, Él los destruirá. Sedequías durante 7, 8, 9 años fue un rey que se sometió al rey de Babilonia, a Nabucodonosor. Pero luego, los últimos 2 o 3 años de su reino, se opone a él y miren cómo terminó. Destruida su familia, él ciego en la cárcel y murió allí. Volviendo a Joaquín, Joaquín solo reinó 3 meses, pero él escuchando lo que decían los profetas, obedeció. Y él no se puso en contra del rey de Babilonia, sino que se rindió. Por eso él duró solo 3 meses de rey. Y aunque duró 37 años en la cárcel, el último capítulo de Segunda de Reyes nos narra, ojalá ustedes lo puedan leer, nos narra que Dios
mueve el corazón del rey de Babilonia. En esa época ya es otro rey, ya no es Nabucodonosor, han pasado 37 años. Y el rey que había en su momento de Babilonia, se inclina el corazón de él y ve con misericordia a Joaquín y lo saca de la cárcel y lo vuelve a poner, y dice la Biblia, lo puso en un trono más alto que todos los tronos de la tierra de Babilonia. Él no fue un rey de Babilonia. Él fue conocido, Joaquín, fue conocido como el último rey que tuvo Jerusalén. Ahora, él no podía volver a Jerusalén y reinar en Jerusalén, sino que se quedó lleno de privilegios en esa tierra de Babilonia, hasta que él murió. Comió de la mesa del rey, porque obedeció a la voz profética y se sometió. Él tuvo y alcanzó misericordia. Imagínense esto tan interesante. El último rey de Israel vivo, con el que termina este ciclo de reyes, antes de que venga el Señor Jesucristo, termina con Joaquín, un hombre que presta atención a las profecías dichas por aquellos siervos de Dios que les decía sujétense. Y miren que la obediencia al mandato de Dios rindió sus frutos, porque 38 años después es sacado de la cárcel, es puesto en eminencia, y aunque no pudo volver, ¿y por qué no pudo volver a reinar? Porque Dios había dicho que el cautiverio de Babilonia duraría 70 años. 70 años duraría el cautiverio. Obviamente este hombre murió en ese tiempo y murió en Babilonia, pero no murió como murió Sedequías. ¿Por qué? Por someterse a la bendita palabra del Señor. Así termina este periodo de reyes. Algunos podrían decir, bueno, así no termina, porque vemos cuando llega el Señor que reina Herodes. Sí, pero es que Herodes, mis hermanos, Herodes no es el rey prometido. ¿Por qué razón? Obviamente es un pagano. Él no viene tampoco de la descendencia de David. Herodes y toda la descendencia de reyes de Herodes, Herodes el Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa, toda esa genealogía de Herodes vienen de una tribu que es la tribu de Edom. Imagínense, ni siquiera de ninguna de las 12 tribus de Israel, sino que Herodes venía del hermano de Jacob, de Esaú. Él ni siquiera hace parte de las 12 tribus de Israel. O sea que Herodes, el rey que está gobernando, en cuando viene el Señor Jesucristo, es un rey que se ha impuesto allí, que se ha puesto allí porque se ganó el favor de los romanos. Es un rey espúreo, es un rey que no debe ser el rey. Herodes fue el primer rey que se para allí a reinar, que no es de la tribu de Judá. Imagínense eso tan terrible, tan terrible. Por eso cuando aparece el Señor Jesucristo es el siguiente rey, según la descendencia de David, desde que el último rey en el Antiguo Testamento, en tiempos de Joaquín, dejó de haber rey y monarquía.